Buenas noches, bienvenidos a Ciudadanía Divergente. Vamos a platicar hoy con Francisco Gómez Coutinho. José Francisco. Francisco. Bienvenido, José Francisco, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación y gracias por a toda la audiencia que nos está escuchando. Gracias. Pues aquí en martes del Semana Santa, martes santo, teniendo una vaguada que nos está afectando en el sur del país y que en Tuxtla pretendió llover, pero que no llovió finalmente. Así es. Supongo que en los alrededores, como suele pasar, sí llovió. Esperemos que todos estén bien porque iba a haber algunas lluvias un poco fuertes. Inicia aparentemente la temporada de lluvias, es temporada de huracanes, ¿no? y de huracanes próximamente. Francisco es arquitecto. Cuéntanos un poco de tu vida. Francisco se apellida Coutinho y tiene dos primas que hoy me escribieron, que es Maluye Coutinho y Leti Coutinho, a quienes les saludamos y le pedimos también a la familia Coutinho que nos eche porras a través de las redes en las que estamos transmitiendo, que es RIR Radio Digital y Ciudadanía Divergente. Vamos a ver, Francisco, ¿dónde naciste? Pues soy de Villaflores, Chiapas, un pueblito de en aquellos años que yo me acuerdo de muy pequeño, pues eran calles de piedra, y como todo pueblo pequeño, pues tenían también su pequeña iglesia, sus casas, de armadura de madera y teja. Era un pueblo en el cual pues no circulaba ningún carro, ¿no? Creo que de ahí parte esta motivación por el cual tengo interés en el patrimonio, ¿no? De ahí estuve hasta la secundaria, terminé la prepa y ya me vine a estudiar aquí arquitectura en Tuxtla Gutiérrez. Estudiaste en la UNACH. En la UNACH. Que hoy es Benemérita. Benemérita Universidad. Yo le dije al rector que mejor le hubieran hecho pontificia y no Benemérita. Hubiera tenido más pompa, ¿no? Pero aún así es una escuela en aquel tiempo era escuela de arquitectura, hoy es facultad de arquitectura. ¿En qué año más o menos, en qué año entraste a la facultad de arquitectura? En el 83, 1983. Armando Saldívar era el director en esa época. Ahora sí. Después fue Roberto Olavarrieta, un arquitecto que vino de Veracruz, ahorita ya jubilado. Uh-huh. Y posteriormente hubieron otros arquitectos, uno de los arquitectos que tuvimos ahí muy de renombre, que ya falleció, acaba de fallecer, el arquitecto Díaz Peña, muy buen arquitecto de Monterrey. Excelente. ¿Y cómo fue que te nació esto de la arquitectura? Porque supongo que Villaflores y Villacorso son dos pueblos juntos, pegados en la zona de la Frailesca, y en realidad patrimonio construido valioso, yo no recuerdo mucho, ¿no? Uh-huh. Hay otros pueblos a lo mejor tan viejos como esos, como por ejemplo Tonalá, como por ejemplo Arriaga, que tú lo recorres y que dices, wow, aquí hay casonas solariegas, casonas, edificios, algunos públicos, que puedan ser susceptibles a ser, conservados, ¿no? Pero ¿cómo alguien en un pueblo como estos, que no tienen tanto patrimonio, despiertan en un chico la inquietud de dedicarse a la arquitectura? Creo que esto nace de mis padres. Mi padre, un profesor de primaria, en aquellos tiempos tenía sus alumnos, eran muchachos, no niños como hoy en día en la primaria. Sí. Y él está muy interesado y tuvo el interés de hacer muchas actividades dentro de la escuela, muy conocida, por cierto, Ángel Pola Moreno. De tener un grupo de muchachos que iban a no excursionar, sino iban como de viaje de estudios a cuevas, a esos grandes zonas naturales de Villaflores.
nos traía algunos recuerdos, nos traía algunas evidencias sobre lo que encontraban, y ahí empezó a surgir ese interés por el pasado, ¿no? Por algo que realmente hoy en día lo tenemos, pero sin embargo Villaflores, fíjate que hay una zona muy preciada. Bueno, en aquellos tiempos el centro de la ciudad era una zona muy conservada, con sus corredores, con sus aquellos arcos que tenía. Bueno, hoy ya es diferente, pero un poquito más fuera de Villaflores está una iglesia que está en ruinas. Bueno, era un tipo de templo. La ubicación es Sanlúcar. Se cree que ahí fue donde los frailes dominicos estuvieron. Y esa es una de las cosas que Villaflores tiene como herencia del pasado, como herencia de esa época de la evangelización. Y bueno, de aquel Villaflores que nació como una hacienda, pues ya no existe, ¿no? La hacienda. Sin embargo, sí se puede rescatar algunas casas tradicionales que aún tiene, como en todas las ciudades de Chiapas, ¿no? Pero bueno, y ese interés entonces fue creciendo, y a través del tiempo fue algo que nació en mí, estudiar por algo que se refería a esa protección del patrimonio, a esos monumentos, y fue la arquitectura quien despertó en mí ese interés. Y después continué con una maestría en desarrollo urbano y ordenamiento del territorio. Vinieron de personas, grandes profesores de la UNAM, aquí a Tuxtla, a hacer un convenio con la UNACH, y se abrió una especialidad en restauración y conservación del patrimonio edificado. Ahí es donde me dije, bueno, esto es mío, ¿no? Esto es parte de lo que yo quería estudiar, parte de mi pasado, y es por ello que terminé gustosamente. Y por cierto, mi tesina fue ese rescate de ese pequeño templo o capilla, le podemos llamar, que está en Villaflores. De San Lucas. San Lucas. O San Lucas, ¿no? Sí. Muy bien. ¿Y desde cuándo eres docente en la universidad? Ya tiene 23 años que soy docente. Ya te vas a jubilar. Me falta, por edad ya me puedo jubilar, pero todavía me faltan algunos añitos más. ¿Y qué es lo que te apasiona de estar frente a grupo? O sea, ¿qué es lo que te llena como ser humano estar en frente de un grupo de chavos? Fíjate que ha habido diversas motivaciones. Uno, que los chavos que llegan a primer semestre, por ejemplo, que entran de la prepa, son como esponjitas. Quieren saber todo sobre arquitectura. Y ahí es donde entramos nosotros a cubrir ese vacío que tienen. Y es algo que verdaderamente me sorprende ver, esa ansiedad de conocimiento que tienen. Y todo lo que uno tiene de experiencia como arquitecto en cierta materia que damos, pues lo llevan a tal grado de que están ahí, a pesar de que ya terminó la clase, quieren estar ahí, ¿no? Yo siempre me he dedicado, y claro, tengo esa enseñanza de mi padre, de que las clases no deben ser monótonas, deben ser con algo que despierte el interés. Por eso siempre les digo en los primeros días de clases con mis estudiantes, la clase, a pesar de que es 100% teórica, lo voy a hacer dinámica. Y empieza el interés, ¿no? Bueno, ¿cómo es dinámica? Ok, con juegos, con el despertar de esa conciencia que tienen de que arquitectura no es únicamente dibujar planos, ¿no? Sí. O construir, sino que también es un conocimiento muy puro, muy intrínseco en cada uno de ellos, porque cada uno tiene también un bagaje que vienen desde la prepa, de secundaria, de la primaria, y vienen dando esa voluntad de querer algo que también se les ha, como a mí me pasó, de querer ser arquitecto o arquitecta algún día, ¿no? Por eso, y claro, eso me llena de mucha satisfacción de que mis estudiantes siempre han tenido esa vocación y siempre van a tener ese apoyo que requieran, ¿no? De mi parte. Excelente.
Bueno, Francisco, vamos a hacer nuestro primer corte. Estamos en Ciudadanía Divergente platicando con Francisco Gómez Coutinho. Regresamos a Ciudadanía Divergente. A mí me cambiaron acá, yo no sé cuál es esta es mi cámara, ¿no? Vamos a regresar a Ciudadanía Divergente, no le cambie. Quienes no nos han escrito todavía, este es el momento. Y si nos están viendo también pónganle me gusta y compartan este video para que le llegue a más gente. Regresamos. Muy bien, pues aquí en Ciudadanía Divergente siempre invitamos a personajes que son ciudadanos divergentes y es la razón por la que estamos invitando a Francisco Gómez Coutinho. Y el tema, si ustedes revisaron el cartel, pues dice ICOMOS, pero no dice más de ICOMOS y qué cosa es ICOMOS, ¿no? Entonces, ICOMOS es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. ¿Sí? Y Francisco, pues es el presidente o el responsable del Comité para Chiapas, de este organismo internacional que tiene una estructura nacional también, y que a nivel local en Chiapas, pues el responsable es Francisco, y queremos un poco que nos contextualices, ¿no? Porque este organismo es dependiente de UNESCO. Así es. El ICOMOS depende de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, las Artes y la Ciencia. Fíjate que fue en 1945 cuando se empezaron a reunir arquitectos con un segundo congreso a nivel internacional sobre aquellos monumentos a nivel mundial, y en la cual vieron esa necesidad de ir protegiendo el patrimonio edificado, y el patrimonio después fue añadiéndose más sitios naturales y culturales, pero en esa época de 1945 en Venecia se firma por todos los representantes de los países, hay más de 150 países adheridos a la UNESCO, que firmaron una carta llamada de Venecia. En esa carta de Venecia es la parte más importante, la primera a nivel mundial, que protege al patrimonio edificado. Después ya estamos hablando de 1970, a nivel mundial, el ICOMOS ya elegido oficialmente a través de la UNESCO, invita a los demás países que se adhirieron a que formen su propio comité. En México se forma a partir de los 80s,
y se establecen estatutos en los cuales rigen al patrimonio, rigen al ICOMOS mexicano, y en diversos países pues se llama ICOMOS boliviano, ICOMOS argentino, pero aquí en México es el ICOMOS mexicano. Es una asociación civil sin fines de lucro, no se percibe nada, es una también no gubernamental, que tiene el objetivo de apoyar, de asesorar, de ser parte coadyuvante con la sociedad, con el gobierno, para la protección del patrimonio, ya sea edificado, ya sea natural. Uh-huh. Eso es algo muy, muy, muy importante de esto, ¿no? Oye, y sin embargo, dijiste que en los años 80 se consolida. Sin embargo, hoy vemos una viñeta que dice ICOMOS mexicano de 60 aniversario de 1965 al 2025. Sí. ¿Por qué está esa diferencia de fechas? Porque no habían los estatutos todavía. O sea, no estaba formalizado como una asociación civil, pero ya la presencia del ICOMOS en México data de hace más de 60 años. Sí, más de 60 años. Correcto. Y formado por grandes arquitectos en esa época. Pedro Ramírez Vázquez, un gran arquitecto que vivió interesado en el patrimonio, y de hecho pues es el autor del Museo Nacional de Antropología, ¿no? Sí. Oye, Francisco, y este comité, este consejo internacional, ¿qué relación, que depende de la UNESCO, pero cómo se interrelaciona con la designación de sitios declarados Patrimonio Mundial? O sea, ¿cuál es la conexión ahí? Ok, es el ICOMOS internacional quien tiene, por así decirlo, es el árbitro, el cual promueve ante la UNESCO sitios Patrimonio de la Humanidad. Fíjate que el ICOMOS es como ya que se aproximan el Mundial, sí. El ICOMOS forma parte como un equipo, un gran equipo de expertos, ¿no? Así como hay equipos de fútbol que juegan el delantero, el defensa. Bueno, aquí en el ICOMOS internacional y nacional hay personajes, hay especialistas dedicados, por ejemplo, a la parte arqueológica, hay especialistas dedicados a la parte histórica, a lo que está subacuático. Entonces, es un gran equipo que a nivel mundial, cualquier país o un país que promueve un sitio, un monumento que sea declarado Patrimonio de la Humanidad, forma parte de es el árbitro que va diciendo, hay que cumplir con estos requisitos, y se promueve a nivel con un grupo selecto para declararlo o no Patrimonio de la Humanidad. Oye, pero yo recuerdo que en algún momento pregunté en el pasado cuál era la mecánica para declarar un sitio patrimonio, y el interlocutor a mí me dijeron que era la Secretaría de Educación Nacional, la Secretaría de Educación Pública de México. Uh-huh. Entonces, ustedes a nivel nacional, ¿ese es su interlocutor con el gobierno de México, o es el Coneculta, o es el INBA, o es el Instituto de Antropología e Historia? ¿Con quién se relacionan ustedes a nivel nacional con el sector gubernamental? Ok, con respecto para hacer declaratorias es con la SEP, la Secretaría de Educación Pública. Uh-huh. Ellos tienen un consejo, se llama CONALMEX, el Consejo Nacional para el Apoyo a la UNESCO. Sí. En la cual, si por ejemplo, y de paso te digo algo, y también al público, San Cristóbal en las Casas, todos conocemos San Cristóbal a nivel mundial. En su momento se hizo una promoción para que formara parte de ser Patrimonio de la Humanidad, pero no se cumplió, ¿sí? Requisitos son muy estrictos, porque compiten a nivel mundial con otras ciudades. Sí. ¿Sí? Pues a nivel México, Oaxaca, San Miguel de Allende, hay una serie de ciudades que están así con el patrimonio, la ciudadanía, los gobernantes, hablo de los 3 sectores de gobierno, apegados a proteger su patrimonio.
porque es nuestro, ¿no? Y por eso un ejemplo fue San Cristóbal, que no logró eso. Falta de gestión de planes de manejo, falta de infraestructura, los edificios por el turismo están siendo subdivididos. Bueno, hay una serie de así, variables que no permitieron formar parte, como quisiéramos que formara parte. Bueno, yo ya no estoy tan seguro, la verdad es que yo estoy decepcionado de la forma en cómo se ha descuidado el patrimonio de San Cristóbal, ¿no? San Cristóbal estaba catalogado como una de las ciudades con mayor superficie de tejado en América, si no mal recuerdo, y ahora pues le echan losa de concreto o le ponen lo peor, la lámina de metal, ¿no? Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está la autoridad que regula a nivel local? En este caso debería ser la presidencia municipal, el ayuntamiento, quien estuviera viendo eso, protegiendo eso. Pero pues es muy decepcionante, ¿no? Sí, sí. Pero regresemos al contexto. Ya tenemos un contexto internacional a partir de esa reunión de arquitectos en Venecia. Tenemos la llegada del ICOMOS a nivel nacional y vamos a aterrizar en Chiapas. Para eso, antes de entrar a ese tema, yo les voy a pedir a nuestros seguidores que nos sigan escribiendo. Agradecemos a Andrés Brizuela, gran invitado al programa, director del Museo de Antropología de Chiapas, a Susana López de Lara. La arquitectura es relevante en cualquier campo de investigación. Mario Guzmán dice saludos siempre con temas muy interesantes. Lucelodia Pérez Bautista, felicidades por tan respetable actividad. Mario Guzmán vuelve a decir, San Cristóbal es una ciudad muy hermosa donde querías estar siempre, pero cada gobierno que llega hace lo que quiere, o lo peor, deja de hacer, ¿no? Deja de aplicar las leyes. También nos está viendo desde Monterrey María Cepeda, saludos hasta Monterrey. Lulú Ruiz, Betty Argüelles, felicidades, nos tenemos porra ahí. Elvira Pérez, buenas tardes, saludos. Elsa Simón nos ve desde Tapachula. Carmelita González, felicidades al doctor José Francisco Gómez Coutinho. Walter Flores, también docente de la universidad, saludos, estimados amigos, un buen tema. Mauricio Palomeque Paul nos ve también, saludos al arquitecto Gómez Coutinho. Sofía Mireles Gavito desde Tonalá, tema muy interesante. Dania Alonso, excelente charla. Y aquí Alejandro Tobalín, muy importante la conservación del patrimonio histórico contemporáneo, gran tema, felicidades al invitado. Josué Lozada Toledo nos está viendo también. Bueno, y a quienes no lo han hecho y que no le han puesto me gusta y han compartido este video, háganlo en este momento para que una mayor cantidad de personas les llegue la información y conozcan a qué cosas y cómo, y conozcan a su representante en Chiapas. Regresamos, no le cambie.
Semana Santa visita Chiapas. Chiapas, extraordinario. Muy bien, estamos de vuelta en Ciudadanía Divergente platicando con Francisco Gómez Coutinho, representante de ICOMOS, del Consejo Internacional de Sitios y Monumentos. De Monumentos y Sitios, lo dije al revés. Y preside el comité en Chiapas. Y queremos que nos cuente ahora sí qué hacemos en Chiapas dentro del comité de ICOMOS. ¿Cómo está integrado además, no? Exacto. Muy bien, el ICOMOS en Chiapas es muy joven, relativamente muy joven. En el 2020 nos reunimos un grupo de arquitectos, también historiadores, en la cual formamos parte de esa, le llamaríamos delegación estatal, donde estamos interesados, este grupo, en difundir, en gestionar, en promover, en ser coadyuvantes, en asesorar a pues, los entes de gobierno, las 3 órdenes de gobierno, la sociedad civil, los interesados en la protección del patrimonio. Mucho de estas actividades, o pocas de estas actividades que hemos realizado, pues después de la pandemia no se pudo hacer nada. Sin embargo, estamos retomando algo que nos parece muy, muy interesante. Hay casos muy específicos en los cuales queremos incidir mucho en la protección del patrimonio. Una de esas, por ejemplo, es nuestra ley de protección de monumentos y sitios a nivel estatal. Sí. Tiene que de 1971 que no se reforman ni adicionan ni nada de eso, ¿no? Entonces, eso es la primera parte que hay que incidir en la protección legal del patrimonio. Fíjense que esta ley en sus sanciones habla de 100 pesos de multa o a 500 pesos por si tira un arquitecto, un maestro de obra, un ingeniero, derriba una parte del patrimonio. 500 pesos de multa o 50 pesos. Bueno, eso hay que reformarlo, ¿no? Hay que adicionarle algunas cosas en las cuales sí es importante mantener este estricto cumplimiento de la ley. Y por eso vamos a buscar a nuestros legisladores para que pues coadyuvemos en esta protección del patrimonio. Creo que es muy importante en este nuevo gobierno que se está dando que mantengamos esta estrecha relación, gobierno y sociedad y organizaciones no gubernamentales, formamos parte de esta red de protección del patrimonio. Ahora, hay patrimonio, o sea, una de las cosas que yo entiendo que sí hay patrimonio en Chiapas porque lo identifico. A lo mejor tengo una vista pues diferente, pero en general la gente dice es que en el centro de Tuxtla no tiene centro, para empezar no hay centro histórico, para empezar no hay nada rescatable y mucha gente dice, bueno, pues mejor que lo tiren, ¿no? O sea, modernicemos y tengamos una ciudad moderna. Pero sí hay patrimonio. Claro, sí, claro. No, y otra de las cosas que se enfrenta uno es que dicen, bueno, hay patrimonio que está protegido hasta el siglo XIX, pero el siglo XX no está protegido. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? O sea, ¿cómo nosotros como sociedad podemos primero tomar conciencia de que sí hay cosas que rescatar y por el otro lado cómo podemos tener una plena conciencia de qué ley se aplica? Ok, estamos seguros que la ley federal sobre monumentos, sitios arqueológicos, artísticos y culturales es a nivel federal, que sí. Antes de época prehispánica hasta el siglo XIX es lo que forma parte de su protección. El siglo XX
lo maneja el INVAL, el Instituto Sí. Nacional de Bellas Artes y Literatura. Sin embargo, yo empezaría, si me preguntan a mí, bueno, ¿cómo proteges el patrimonio del siglo XX? Con esas grandes arquitecturas que se hicieron no solo en Tuxtla, en Tapachula, está el Art Deco, en San Cristóbal, en Comitán. Bueno, hay una arquitectura que hoy en día no está protegida ni está catalogada. El catálogo nacional te da la referencia de cómo un patrimonio vivo puede ser parte de esa protección. Fíjate que hace varios años fui a Chiapa de Corzo con un grupo de alumnos a visitar las casas tradicionales. Y es bueno, en Comitán también muchos arquitectos están favoreciendo protección del patrimonio. Pero en Chiapa de Corzo lo tienen muy arraigado esa protección. Dicen, yo no voy a alterar mi fachada porque eso la autoridad me está diciendo que no lo modifique. Sí puedo hacer algo ahí adentro en el patio y todo eso, pero los chaparcorceños son gente muy arraigada con su patrimonio. Y por otra parte, yo creo que la conveniencia de tener un patrimonio no solo del siglo XX, sino también del pasado, en Tuxtla, que lo vemos cada día, se están tirando viejas casonas, y sin embargo está dentro del catálogo nacional. Algunas casas están dentro del catálogo nacional de monumentos, pero por falta de esa legislación que te decía anteriormente, no están protegidos, ¿no? Qué bien quisiéramos que nuestra ley estatal de protección de patrimonio y sitios fuera desde antes de la zona arqueológica hasta el siglo XX. Y se puede lograr, se puede hacer, con voluntad. Sí, de hecho, esa es la propuesta que describe Alejandro Tobalín. Dice, la ley federal debería modificarse para incluir el siglo XX, ¿no? El INVAL no ha tenido el papel preponderante por al menos declarar monumentos artísticos en el estado. Ni representación tiene el INVAL en Chiapas, ¿no? Así es. Entonces, ahí pues está completamente suelto, ¿no? Y es por eso que debemos reunirnos. Nosotros como ICOMOS, y los sectores públicos, sociedad y también organizaciones no gubernamentales y autoridades, nos unamos para hacer declaratorias artísticas. Si no se va a modificar la ley federal, bueno, podemos decir el edificio Fulanito de Tal, el edificio Corso, el edificio Humberto, lo hagamos patrimonio artístico y lo propongamos. Esa es una de las acciones que podemos hacerlo. Ya se verá si en algún momento pues esto trasciende. Se han hecho en otras ciudades, Guadalajara por ejemplo. Yo entiendo que las personas que colaboran contigo y tú en particular no tienen un pago por el trabajo que hacen, es un trabajo honorario. Entiendo esa situación y esa es una gran limitante en muchos aspectos, ¿no? Pero, ¿qué trabajos hacen ustedes o podrían hacer en el futuro cercano relacionado con esto, ¿no? Dices, es que hagamos la declaratoria, pero ¿qué fuerza tiene legal? ¿Qué tan vinculante puede ser una declaratoria de un comité de ICOMOS local frente a quien quiere o quien ostenta la propiedad de un edificio y que diga, pues yo lo quiero demoler y hacer otra cosa? Pues sí, estamos en contra bueno, no están a nuestro favor las leyes, ¿no? En principio. A veces el propietario, pues, puede demoler porque no hay ninguna ley que se lo impida. Puede modificar una fachada sin que no haya una ley que se lo prohíba. Pero sin embargo debemos de ir poco a poco avanzando en esos términos. Nosotros desde, por ejemplo, y te voy a decir algo, desde lo educativo de nuestra academia, hemos fortalecido algo muy importante con los alumnos, con las tesis. Hay tesis de conservación del patrimonio que nos dan pauta a tener un diagnóstico y una propuesta.
A veces el gobierno federal dice, no hay proyectos para que esto se pueda echar a andar. No, aquí están los proyectos, aquí está la persona que lo hizo, aquí están los asesores. Y esa es una de las ventajas que tenemos. Podemos agarrar este tipo de actividades, de acciones, llevarlo a ICOMOS nacional, ICOMOS internacional. Tenemos el apoyo, el respaldo de ellos y podemos también unir fuerzas y lograr algo, y empezar a lograr algo, ¿no? Quizás no todo lo que podamos, estemos interesados se logre, pero bueno, se puede empezar con algo, ¿no? Sí, pues yo pienso que una de las cosas es empezar con un catálogo, ¿no? Se necesitaría tener un inventario de cuáles son aquellas edificaciones que son susceptibles a ser conservadas por cierto valor que tengan, ¿no? ¿Se ha avanzado con eso? De hecho, a nivel federal, el Instituto Nacional de Antropología e Historia tiene un catálogo de Chiapas. Chiapas fue de los afortunados que tiene ese catálogo de todos los municipios, incluyendo haciendas, incluyendo casas, incluyendo edificios religiosos, edificios civiles, y no es por hacer algo que se ha logrado con tal de que, por ejemplo, te doy otro ejemplo. A nivel propio, como investigador, hice una investigación con un grupo de arquitectos, compañeros arquitectos ahí de la Facultad de Arquitectura y alumnos de Servicio Social y Práctica Profesional, de actualizar el catálogo de San Cristóbal de las Casas. De esos 520 edificaciones con valor patrimonial que están en el catálogo, fíjate que el 15% pues ya o han desaparecido o han tenido modificaciones. Un 15%. Un 15%, o quizá más, hasta ahorita. Y no ha pasado nada. Y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, Bueno, yo ahí haría un llamado a las autoridades a realmente tomar en serio esto de la conservación del patrimonio por un lado, pero no distraernos, ¿no? Yo pienso que las autoridades se distraen en cosas banales. Recuerdo que en San Cristóbal, en una esquina, dibujaron un jaguar en un hotel, ¿no? Entrando entrando de Tuxtla a San Cristóbal. Yo no me acuerdo de la calle, ¿no? Hicieron un gran escándalo, dijeron que el Instituto Nacional de Antropología. Ese Nacional de Antropología, que no se permitía, y lo borraron, ¿no? ¿Y qué sucede? Yo los invito a que pasen hoy, 31 de marzo del 2026, que vayan y que pasen por esa fachada, por esa esquina, y vean lo que hay, ¿sí? Esa esquina está grafiteada completamente, ¿sí? Y lleva meses grafiteado. Y el instituto ya nos van a colgar acá nuestros amigos que nos están escuchando y que colaboran ahí en esa institución, nos van a criticar tal vez, pero entonces ¿en dónde está la autoridad? O sea, borraron algo que desde mi perspectiva embellecía la fachada, desde la perspectiva de gran parte de la comunidad, sí. La borraron por completo y hoy está completamente grafiteada y no hay nada que se pueda hacer para que por lo menos borren el grafiti. Y toda la ciudad está así. O sea, la situación de San Cristóbal, yo creo que es el peor momento de los últimos 500 años desde su fundación, y que ya la va a celebrar dentro de 2 años. ¿Sí? Es el peor momento de la situación que está viviendo la joya de la corona turística de Chiapas, que es San Cristóbal de las Casas, con un lugar pestilente. Las calles están pestilentes, llenas de grafiti, llenas de excremento de perros. Hay perros callejeros por todos lados, y aún así se quedan y dicen, es que no llega turismo. Pues así no va a llegar, no va a llegar nunca. Entonces hay que hacer algo, ¿no? Y yo no veo que ni por parte de la sociedad ni por parte de la autoridad, en este caso la autoridad municipal, hagan acciones concretas. Ya no digamos de preservación del patrimonio.
de limpieza cotidiana del lugar, ¿sí? Ujú. Y así pretendemos que sea declarada conjunto histórico de interés nacional o patrimonio de la humanidad San Cristóbal, pues así no se va a poder. Digo, ya editorialicé demasiado, pero a ver, cuéntanos un poco. San Cristóbal, pues sí tiene una declaratoria de zona de monumentos, al igual que Chiapa de Corzo, que Comitán, pero aquí una de las cosas que sí estoy seguro es que debemos de apoyarnos entre autoridad y sociedad. Y te digo Sí. una acción. Por ejemplo, esa fachada. Ujú. Si el dueño no tiene recursos para pintarla, bueno, yo como municipio te digo, ¿sabes qué? No pagas el predial este año, pero pinta tu fachada. Ajá. Yo como autoridad no pagues el agua, pero arregla esas tejas. Eso es algo motivante para el que vive ahí, para el habitante, y sobre todo también que incide en la conservación de este patrimonio. Eh, Mucho también se ha dicho sobre varias partes de Chiapas en las cuales han sido patrimonio de la humanidad, o siguen siendo. Se les quita ese término de patrimonio de la humanidad siempre y cuando no les den el apoyo suficiente, ¿no? Hasta ahorita siguen siendo patrimonio de la humanidad la ciudad de Palenque, la ciudad arqueológica, el sitio arqueológico y el Parque Nacional. Ahí van juntitos dos, tanto lo natural como lo arqueológico. Los parachicos de Chiapa de Corzo, la fiesta grande, la ciudad creativa de San Cristóbal, que lo va a perder si no tiene esa posibilidad pues colocarle grandes recursos y levantarla, ¿no? Y mencionar finalmente Montes Azules. Y Montes Azules, la biosfera Montes Azules forma parte de esa red mundial de reservas de la biosfera por la UNESCO. Muy bien, vamos a hacer nuestro tercero ya, ¿no? Tercer corte. Regresamos a Ciudadanía Divergente, no le cambie, estamos platicando sobre conservación del patrimonio y la tarea que hace ICOMOS Chiapas en este contexto de local a nivel estatal. Y recuerde darle me gusta y compartir el video ahí donde dice compartir, píquele ahí en las plataformas de Ciudadanía Divergente y de RIR Radio Digital. Regresamos. Aquí no eres un espectador, eres explorador, porque en Chiapas la vida no solo existe, despierta. Aquí cada pared guarda la respiración de los siglos. El pasado no duerme, sigue hablando a quien sabe escuchar. Estas vacaciones vive una experiencia ambiental, porque Chiapas no es un lugar, es un latido. Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, Gobierno de Chiapas. Regresamos a Ciudadanía Divergente, estamos platicando con Francisco Gómez Coutinho sobre ICOMOS y la conservación del patrimonio. El ICOMOS es el Consejo Internacional sobre Monumentos y Sitios, ya me lo aprendí, primero va a monumentos y después va a sitios, que depende de la UNESCO. En Chiapas dijiste que se formaron en el 2020 y que fueron arquitectos, pero si yo no soy arquitecto y quiero pertenecer a ICOMOS, ¿puedo hacerlo? Eres bienvenido.
Gracias. Digo, yo no lo digo de que yo quiera, ¿no? Pero alguien de los que nos sigue y nos ve en este momento, pues a lo mejor está interesado en participar, ¿no? Claro, claro. Recordemos que monumentos no solo es el edificio histórico, sino también hay sitios naturales, sitios en los cuales puede estar involucrado un biólogo, por ejemplo, un arqueólogo, un antropólogo. Y claro, todas las voces son bienvenidas. Yo creo que ahí, dada algunas de las cosas que nos has mencionado, yo creo que necesitaríamos abogados, ¿no? Alguien que nos ayudara a ICOMOS a revisar la legislación en cuanto a esto de la conservación del patrimonio. Habría que, si hay algún voluntario abogado que nos esté viendo en este momento, pues lo invitamos a participar en esto. Pero, ¿cómo te contactamos? ¿Cómo se puede la gente que nos está viendo, que esté interesada en estos temas, tener una charla, una conversación y resolver las dudas que le pueda surgir? Tenemos una página de Facebook, se llama ICOMOS MX Chiapas. Ahí tenemos una difusión permanente sobre las actividades que desarrolla ICOMOS a nivel internacional, nacional y local. Pues me pueden también localizar en mi teléfono, no sé si lo puedo dar. Adelante. Es el 961-120-1860. Un correo electrónico que también se proporciono es Francisco Gómez, C de Coutinho, número 2, @gmail.com. Muy bien, para el que salió corriendo a buscar dónde anotar y que no alcanzó a escucharlo, repitamos el asunto. Perfecto. Un celular que es el 961-120-1860 y a través del correo Francisco Gómez, una C de Coutinho, un número 2, @gmail.com. Perfecto, muy bien. Pues nos ibas a mencionar algo ahí que traías tu acordeón, sobre qué era específicamente, no recuerdo. Okay. A nivel local, Sí. se ha promovido en este gobierno nuevas declaratorias estatales, la charrería, la gastronomía, y hay otros elementos que también a nivel nacional se están intentando realizar para formar parte de esta patrimonio de la humanidad. Por ejemplo, el camino de los floreros. Es algo muy interesante, la topa de flor. Es un sendero en la cual los floreros viajan desde Tuxtla hasta la parte de los Altos, y es algo muy tradicional, muy auténtico, muy... Pero no son esos que pueblos originarios. Que le dan que van y sacan flores y espadañas que están en peligro de extinción, ¿no son esos? En parte son esos. Aparte Ajá. está lo de las copollitas. Porque ahí tenemos a los biólogos y los conservacionistas, claro, en contra de eso, ¿no? Claro, pero nosotros sí. En dado caso, eso es algo que también se tiene que preservar, ¿no? En la zona de donde sacan esa parte de lo que significa para ellos esa flor. Pero sin embargo, no es únicamente la flor, sino es el momento en sí de la gente, de ese camino, de esa tradición. ¿Cómo se llama? ¿Camino? La topa de la flor o el camino de los floreros. ¿De Tuxtla a dónde? A los Altos. A los Altos. ¿En particular algún destino? San Juan Chamula, esa zona de... Muy bien. ¿Eso se da todo el año o en qué? Se da todo el año. Más bien, hay una época del año donde se da esta flor. No es cuestión de todo el año, porque si no, acabamos con todo y arrasamos con todo lo que hay ahí, ¿no? Sin embargo, también hay una parte en la cual el Congreso hizo algo muy importante y en esta época. Es un patrimonio de la escenificación de la vida, pasión y muerte de Jesucristo en Unión Juárez. Fíjate, yo también me quedé así sorprendido la primera vez que lo vi.
tiene más de 50 años esa escenificación y le están dando un pulso al turismo en esa zona. Bueno, es que el patrimonio, la conservación del patrimonio nos interesa fundamentalmente a los chiapanecos, o nos debería de interesar, porque es parte de la generación de experiencia turística diferenciada, que hace que la economía sea mucho más compleja, sobre todo en el sector turístico, ¿no? Por las actividades de ocio que se generan. Entonces llama la atención que un congreso con personajes, desde mi perspectiva, neófitos en el asunto, estén interesados en la conservación del patrimonio. De seguro debe ser una instrucción de otro poder, porque aquí en México no hay división de poderes, por si no lo sabían, que les ha movido hacia este tipo de legislación, ¿no? Sí, sí, y también es importante mencionarlo, tenemos tanto patrimonio vivo en Chiapas que es imposible abarcarlo en pocos años, ¿no? Hay, por ejemplo, yo recuerdo hace varios años que hice un recorrido en la época de estudiante de la especialidad, hicimos un recorrido por toda la ruta Zoque, con todas las iglesias construidas. Y fue un momento que después me tocó formar parte como subsecretario de gobierno, atender toda esa zona, cuando se hizo, no sé si recuerdas, el Instituto de Mejoramiento Integral de Poblados. Se atendió esa gran parte de los municipios que estaban olvidados, y hoy en día se está recuperando en parte esas tradiciones, esos conventos, esas iglesias, esos grupos vulnerables, las zonas indígenas. Hay mucho que hacer, ¿no? Yo creo que la intención del ICOMOS mexicano, del ICOMOS de Chiapas, es coadyuvar. Esa es nuestra intención, coadyuvar en que el patrimonio, ya sea edificado, vivo, natural, se preserve, ¿sí? Muy bien, vamos a pasar ya a la recta final de nuestro programa, y yo quisiera que nos mencionaras qué planes a futuro tiene ICOMOS Chiapas. Se acerca el Día Internacional de Monumentos y Sitios, es el 18 de abril. 18 de abril. Tenemos por ahí un pequeño foro, lo estamos haciendo a nivel local, con la participación de arquitectos o profesionistas que se han dedicado a la protección del patrimonio, que son jóvenes. Queremos hacer un foro de manera virtual y que nos platiquen sus proyectos. Esa es una de las cosas. La actualización de catálogos, muy importante. También una revisión, una protección del patrimonio funerario. No sé si tenías conocimiento. Sí. San Cristóbal y casi todas las ciudades de épocas antiguas tienen un patrimonio funerario muy importante y están olvidados. Sí, olvidado, no está catalogado, y yo quisiera que no lo digamos, porque hay ladrones de patrimonio que van en busca precisamente de ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Si uno recorre el Panteón Viejo de Tuxtla, se encuentra uno con unas esculturas hermosísimas. Sí, que tienen un gran valor, no solo artístico, sino también de histórico, ¿no? Porque están en tumbas que tienen más de 100 años. Sí. Ahí. Entonces, no lo difunda esto, pero la próxima vez que vaya al panteón, dése una vuelta por la parte más antigua y vea lo que tenemos ahí, ¿no? Así es. Las estaciones de ferrocarril son otras que se han destruido, pero hay algunas que todavía están ahí en pie. Y en Tapachula, por ejemplo, hay un arquitecto, Hans, que está promoviendo mucho el rescate de esas estaciones de ferrocarril y monumentos del Art Deco. Queremos sumarnos, ¿no? También a esos proyectos. En el caso de los municipios, ¿cómo pueden
O sea, la estructura permite tener un representante dentro del comité de algún municipio en particular. Sí, es libre, ¿no? Es voluntario. Si un arquitecto que está en Villaflores o en Tapachula o en Comitán, por ejemplo, tenemos a nuestro grupo, somos muy pocos, lo integramos seis personas, todos están en San Cristóbal, por ejemplo, y de allá pues tienen esa posibilidad de apoyarnos y dar seguimiento a algunos proyectos. Por ejemplo, te comento, hace 2 años salió en periódicos un albañil con un pico estaba destruyendo un monumento funerario. Ahí tomó cartas en el asunto ICOMOS local, se hizo una carta a nivel nacional al presidente municipal para detener esa destrucción y se logró, ¿no? Muy bien. Es algo muy importante. Claro, es un canal, el ICOMOS, al tener presencia internacional, al tener presencia nacional, que pues no es tan fácil que una autoridad local se pueda pues hacer de la vista gorda de lo que está sucediendo y de lo que se le está señalando que debe de poner atención en la conservación, ¿no? Así es. Pues, pero debemos de multiplicar las voces y debemos de multiplicar las mentes y las manos que se requieren para que el patrimonio pues se logre conservar, porque ese patrimonio representa no solo la historia de los chiapanecos, sino también la posibilidad de el futuro, ¿sí?, en cuanto a su conexión con la parte de la experiencia turística diferenciada que se requiere. Así es. Y si la sociedad y cada uno de nosotros es divergente, pues lo lograremos. Así es. Por eso síganos todos los martes de 7 a 8 de la noche en Ciudadanía Divergente. Gracias por recordarme el comercial. Bueno, un mensaje final. Ya estamos por terminar. Ya se enojaron nuestros amigos del Instituto de Antropología. Ya no nos volvieron a escribir. Pero ¿qué le dirías a la sociedad ya como mensaje de cierre de este programa dedicado a ICOMOS y a la conservación del patrimonio? Bueno, en primer lugar, pues el patrimonio es de todos. Como tú bien decías, es un patrimonio no solo del pasado, sino también de un futuro para los que vienen detrás de nosotros. Es algo que realmente va a formar parte de esta historia de Chiapas, de esa historia de México, y que de igual manera podemos hacer algo. Nuestro paso por esta etapa de la vida, tenemos que hacer algo a favor y sobre todo del patrimonio. Yo quisiera pues agradecer a todos nuestros radioescuchas, a todos los que hemos formado parte de este interés por el patrimonio, por la protección del patrimonio, por los integrantes del comité estatal. Está Rocío Bermúdez, Isa Cordero, Marisela Sánchez, Jorge Champo, Anel Martínez, pues a la representación de la doctora Guadalupe Cepeda, que es nuestra presidenta a nivel nacional, y sobre todo pues a aquellos amigos, familia, alumnos, maestros, compañeros que están por aquí presentes. Muy bien, pues muchas gracias a quienes nos vieron, nos escucharon, nos siguieron y nos dieron me gusta y también compartieron el video de esta tarde platicando en Ciudadanía Divergente con Francisco Gómez Coutinho, representante de ICOMOS en Chiapas. La próxima semana esperemos tener un nuevo invitado en Ciudadanía Divergente. A veces nos complican, nos cancelan, no encontramos a alguien, pero también se reciben recomendaciones de personajes que pudieran en determinado momento, de acuerdo a lo que ustedes consideren, ser susceptibles a difundir esa tarea que permite a los ciudadanos divergentes levantarse todos los días y ayudar en la transformación del estado de Chiapas y de México en general. Gracias, Francisco. Gracias. Buenas noches. Un gusto. Saludos a todos.